A mí me preocupa mucho también el tema de quién va a coordinar todo ese trabajo, porque como están queriendo excluir al Instituto de la Mujer, ¿no? El que estaba hasta aquí trabajando, coordinando, a falta del Ministerio, estaba coordinando los trabajos de este tipo. Sin embargo, como sabemos ya cómo se está organizando el informe Sombra, pues vemos que realmente le han excluido de ese trabajo. Entonces, realmente es preocupante, ¿no? Realmente. Y yo creo y quiero, y que como estamos aquí, seguro que le va a llegar la palabra, ¿no? Pues que llegue hasta donde tenga que llegar, diciendo que queremos participar, que queremos realmente avanzar, que no vamos a permitir que, desde luego, mañana la marea violeta en las mareas se va a ver, pero que no vamos a parar, ¿no? Tenemos el día 8 y otros actos más, que vamos a seguir uniéndonos. Estoy de acuerdo en ese pacto que plantea el pacto social, uniéndonos realmente para que no perdamos ni un solo derecho conseguido, ¿no? Sino al contrario, que sea esta, de verdad, como dicen muchas veces Begoña, que sea una oportunidad para avanzar, ¿no? Esto de la crisis. Y gracias. Muchas gracias, Nina. ¿Deniris? Bueno, gracias. Primero, yo también voy a lanzar una pregunta sin respuesta, porque por los motivos que sea, que no dudo serán contrarios a la voluntad de las personas que nos han saludado, nos han dicho lo que tenían preparado decirnos y se han despedido. Lamentablemente nos quedamos sin interlocución con las instancias cumbres de poder en el Parlamento o en la Administración en el caso de Elian. Me refiero, por supuesto, a la ausencia de las dos personas que nos dejaron. Porque no parece que el gobierno del PP considere necesario llegar a consensos ni con otros grupos políticos ni con las cosas que desde la calle se proponen, sino que se conforma con su mayoría absoluta obtenida en las urnas. Así que, pues, mi pregunta es, ¿por qué parece que vivimos realidades distintas o que percibimos distinto la realidad? Porque, pues, las cifras dan para todo. Cuando queremos quedar bien nos comparamos con nuestros vecinos en términos salariales de hombres y mujeres y eso mismo no hacemos en el caso de Finlandia con lo de la educación. Pero bueno, las cifras dan para todo y podemos quedar estupendamente todas y todos. Entonces, yo noto que en la calle percibimos como lesiva la reforma laboral en términos de igualdad de género y, sin embargo, la respuesta que recibimos desde el Gobierno es que se está actuando en la dirección correcta. Entonces, bueno, simplemente me uno al llamado de Begoña y decir que, y de otras personas que lo han expresado, que tenemos que seguir activas en la lucha por la igualdad. Que no caigamos en la trampa de pensar que este no es el tiempo de la igualdad, y me recuerda el nombre de un taller que en el Fórum de Política Feminista llevamos a cabo, que se llamaba Salir de la crisis con más igualdad. Yo creo que ese debe ser el objetivo, porque esa misma trampa de que no es el tiempo de la igualdad se extiende, como ya lo dije el año pasado, a otros colectivos como las personas inmigrantes, y la propuesta desde las esferas de poder es poner a esas personas que son las más débiles en términos de competencia. O sea, esas son las primeras personas que se les niegan los derechos de seguridad social, las personas más débiles. Entonces yo creo que debemos actuar como en nuestros esfuerzos individuales y colectivos para que, como pasa casi siempre, el árbol no se rompa por su rama más débil. Nada más. Muchas gracias, Carmen. Sí, muchas gracias a la COMPI por haber organizado este acto y a las aportaciones que habéis hecho las intervinientes, que realmente ha sido una bocanada de feminismo, y personalmente yo estoy muy a gusto también de estar aquí y de haber escuchado lo que habéis dicho. Solo unas pinceladas sobre violencia hacia las mujeres.
Una, que tenemos que reivindicar siempre, creo yo, cuando hablemos de violencia hacia las mujeres y llamarla por su verdadero nombre, que es solo violencia de género. Solo violencia de género. El término género se pretende devaluar, se pretende quitar del espacio y es una conquista que hemos adquirido. Y por eso las mujeres tenemos que decir y exportar violencia de género. No hablar de violencia machista, ni violencia doméstica, ni violencia familiar. Violencia de género. Otras pinceladas. Como decía la compañera Consuelo Abril, también soy abogada, y nos encontramos muchas veces a los hombres, también cuando vienen al despacho, que se nos hacen también las víctimas. Ahora resulta que nos dicen ellos que también son víctimas de la violencia que ha ejercido la mujer hacia él. Bueno, pues ese es otro dato que añado a lo que nos ha dicho Consuelo Abril. Otra cosa que me preocupa, ¿qué podemos hacer? Y eso es una reflexión, porque yo creo que mucha gente, muchas mujeres, y creo que sinceramente desde todos los partidos y otras instancias se está reflexionando y se está intentando inventar, pero avanzar. A mí hay algo que me chirría constantemente cuando los medios de comunicación, que está muy bien que saquen el asunto, ponen en primer lugar no había denunciado. Es un poco como volver la pelota, la carga de ese merecer la prueba, la mujer porque no había denunciado. Sinceramente no tengo respuesta a esto, pero sí me gustaría que fuéramos capaces de reflexionar, porque no por no haber denunciado, desde luego, es merecedora de esa violencia. Y otro asunto, por fin, es que hay que introducir en el lenguaje de la violencia de género, cuando hablemos y la pongamos en su lugar, me parece a mí que no solo hablar de las mujeres muertas. Esas, desgraciadamente, son unas y unas veces hay más, otras veces hay menos. Pero es que antes de morir, y otras que por suerte no mueren, hay muchísima violencia. Entonces yo creo que tenemos que, siempre que hablemos de violencia de género, la ley integral tal, ampliar la violencia y a la vez que decimos las mujeres muertas, que han sido 325, 215, lo que sea, que siempre son muchas, hacer un esfuerzo grande por sacar en primera línea la violencia en los distintos grados que tienen las mujeres que lo sufren y que muchas veces es grandísima y, sin embargo, no llega a la muerte, por suerte para ellas. Nada más. La compañera de la penúltima fila. Buenas tardes. A nombre de quienes formamos parte de la Asociación de Mujeres Inmigrantes de Castellón, es muy agradable estar aquí presente con todas ustedes. Lo que quisiera hacer es una puntualización más de... También soy abogada, estudié Derecho, pero también he estudiado temas de política pública, y me llama la atención porque lo que puntualizaban las compañeras de no hacer participativo ni siquiera el diagnóstico, bueno, de lo que conozco, y el diseño no es un error cualquiera, es un error técnico, y lo que avisora que va a haber problemas de evaluabilidad en el sentido no solo en su diseño sino en su impacto. Y dentro de esos conceptos, algo fundamental y que me ha llamado la atención es que no se incluyen conceptos claves como el tema de interculturalidad. Porque creo que las mujeres, en el caso de las mujeres inmigrantes, no solo pasamos por o somos potenciales víctimas de un tipo de violencia de género, sino de revictimización por nuestra condición de inmigrantes y en diferentes fases y aspectos. Y creo que eso es producto de que se ha hecho un proyecto poco participativo. Sin hacer alusiones políticas ni nada, creo que en esta reunión y en esta tarde sería interesante que estas recomendaciones se recojan y se las pasen a quienes correspondan, que no sé si eran las personas que estaban aquí. Y en segundo lugar, no solamente establecer el tema de un plan de evaluación, como lo dijo
una de las ponentes, sino que la evaluación se nutra de metodologías participativas. Ahí nos vamos a encontrar con el problema que ahora tenemos, que es un error técnico, la no participación en el diseño ni en el diagnóstico. Y ahí vamos a ver cómo el tema de género, más que por una decisión política, pasa por erradas decisiones técnicas, de malos asesoramientos, de que las mujeres que debemos estar ahí o las asociaciones no nos toman en cuenta en los puntos más álgidos de las tomas de decisiones. Para terminar, lo que decía mi colega Consuelo, el tema de que los niños que sufren violencia de género están condicionados. Es verdad, pero también debemos reconocer el dolo de género que hay en los maltratadores y en los que cometen violencia contra las mujeres. Es decir, hoy con la suficiente información que tenemos, con la sociedad de la información en la que participamos y de la que nadie se escapa porque nos invade por todas partes, el hombre que comete violencia de género es consciente y sabe, en muchos de los casos que comete violencia de género, el problema es que también es una cuestión de toma de voluntad y de toma de participación en no hacer ciertas actitudes, considero yo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿El compañero? Vamos a ver si esto funciona. Buenas tardes. Me llamo Francisco Serrano y tanto mi compañera Isabel Criado como yo somos terapeutas. Y yo agradezco que nos hayáis invitado porque además yo coordino una pequeña organización que se llama Fundación Bachué, que trabajamos específicamente violencia contra mujeres y niñas, violencia en el ámbito familiar y violencia sexual. Yo quería comentar dos cosas. Una, siendo varón, debo comentar un tema que es importante, que es en el tema de los cuidados. Lo que ocurre es que muchas veces, por desgracia, muchos varones, aparte de la legislación o aparte del tema empresarial, muchos varones tienen formaciones reactivas, actitudes reactivas al hecho de cuidar ellos en el ámbito interpersonal, privado, etcétera. Y estas actitudes reactivas, esta resistencia a cuidar, esta vergüenza, entre comillas, a cuidar de muchos varones, es reforzada, desgraciadamente, por sus familias, por sus parientes, por todo el sistema patriarcal. Y entonces, pues bueno, bien, al final no hacen, digamos, esa tarea complementaria que, bueno, que sin embargo deberíamos hacer y que debería sernos grata personalmente. Otra cuestión que quería comentar, es más técnica, es que yo, por nuestro trabajo, quiero hacer hincapié en el tema de la violencia contra mujeres y niñas, la violencia sexual. La violencia sexual, que es muy frecuente, yo tengo aquí 1 de cada 5 del Consejo de Europa, la regla de Kiko. Hay muchísima violencia sexual contra mujeres y niñas, violencia sexual muchas veces consentida, entre comillas, en el ámbito privado, en personas conocidas. Muchas veces es una violencia en la familia porque la familia propia, o bien por acción o por omisión, realiza o facilita o favorece o no protege adecuadamente. En fin, es un tema a veces olvidado, la muchísima violencia sexual que hay en España contra mujeres y niñas, que es una violencia de género, evidentemente, que no suele haber muerte, pero que el daño psicológico y el daño personal es tremendo. Y también decir y hablar de la violencia familiar en el sentido, no la violencia de género solamente, sino de mujeres y niñas, generalmente jóvenes, menores, a veces ancianas también, que sufren violencia psicológica, violencia estructural por parte de sus parientes, familiares, cuidadores. A veces es una violencia, hay coacciones, amenazas, negligencia, no punible, actitudes de sobreprotección, en fin, conductas psicológicas en el ámbito familiar que también dañan y perjudican a esas mujeres. Y no digamos ya cuando se pueden asociar con conductas sexuales lesivas, con abusos, fuera o dentro de la familia, pero de forma que la familia no actúa adecuadamente con esas mujeres y niñas. Y es un tema que, por desgracia, yo como entendido y como persona preocupada por ello, yo además soy un niño maltratado. Yo fui maltratado por mi madre y mi padre cuando era niño, pero yo me había criado con mi abuela anteriormente, todo eso me protegió a mí precisamente de no ser yo, pues quizá un maltratador o una persona pervertida, y haberme dedicado toda mi vida precisamente a trabajar
con víctimas de género, víctimas sexuales, víctimas familiares y, por desgracia, vemos todos los días este tipo de mujeres y niñas con este tipo de victimización que parece que quedan un poco en una especie de, no sé, de limbo jurídico y de limbo social. Nada más. Gracias. Muchas gracias. La compañera, perdona, es que no sé tu nombre, del jersey marrón. Sí, mi nombre es Inmaculada y soy la presidenta de CERES, que formamos parte de la COMPI. Y yo quería hacer dos preguntas a la mesa. Una de ellas es que si se va a hacer otro plan de igualdad que contemple a las mujeres rurales, a las mujeres del medio rural. Y otra que no, o sea, estamos hablando de igualdad y yo, puesto que tenemos en la mesa dos mujeres que pertenecen a grupos parlamentarios, que se había escuchado hablar algo de la ley de titularidad compartida. Lo digo porque es una ley con mucho entusiasmo, que la hemos estado negociando y hemos estado acudiendo a las mujeres del medio rural y, por lo visto, no está dando los resultados que debía de dar. Porque, según nota de prensa que salió cuando esta ley salió aprobada, en octubre del 2011, decía que unas 100.000 mujeres se podían acoger a esta ley, que supuestamente estamos en la economía sumergida, y según lo que sabemos, en el año 2012 solamente 100 mujeres en todo el Estado español se dieron de alta en esta ley. Entonces, la pregunta es para ver si un poco saben decirnos qué es lo que está ocurriendo, porque sí lo que hay una falta de información en los registros, que vamos mujeres que por suerte estamos dadas de alta en el régimen agrario y nos dicen que no saben de lo que estamos hablando, que de qué les hablamos. Y tenemos que ir con la ley en mano para que sepan de lo. Hay una desinformación por parte de las personas que trabajan en estos registros totalmente nula. Muchas gracias. Y para finalizar el turno de palabras, creo que no me ha dejado a nadie, Blanca Estrella. Yo muy breve, porque habéis hecho unas exposiciones y además el día hoy era de igual trabajo, igual salario y por lo tanto lo de violencia de género, pues hasta consuelo, menos mal, se ha dejado un poco y sí he sentido que las diputadas es un tema que lo han introducido y que les importa. Yo os haría una propuesta, porque claro, es muy tarde y hablar aquí de propuestas en el tema del desarrollo de la Ley Integral de Violencia de Género y nuevas incorporaciones o matizaciones sería largo. Sí que os haría una propuesta con la COMPI, que se encargará de San José de coordinarnos una reunión ya un poco más de trabajo, más de propuestas en el tema de violencia de género, porque yo creo que hay cosas, la ley es buena, como no vamos a decir, Consuelo y yo, ¿verdad? Que la ley es buena, lo que nos ha costado a muchas mujeres, pero luego sobre el camino hay errores. Yo, Consuelo, que esto lo hemos hablado muchas veces, a mí sí me importa, no sé de qué manera, esta Nines, que es la abogada de la asociación delegada aquí en Madrid, presentó una propuesta a la delegada de violencia de género que parece ser que era interesante. Pero yo, que no soy abogada y que soy muy pesada en esto de la ley, fui ya en el texto, en el primer borrador, en el segundo y en el último, los niños y las niñas o hijos, hijas víctimas de violencia de género, es que son víctimas de violencia de género. Y por eso no se rompe la ley o la ley no se desvirtúa. Es que son víctimas de violencia de género. Y, por lo tanto, a mí eso sí que me gustaría que lo habláramos. Es muy importante, por ejemplo, dices, la ley al final, recuerdo que una enmienda que presentamos Consuelo y yo a última hora en el Senado, que tenía que ser imperativa y no optativa, como salió del Congreso, que decía, el juez procurará, el juez tratará, ¿os acordáis? Y al final dice, el juez tendrá. Bien, estábamos contentas con eso, pero claro, tendrá orden de protección y o prisión y o retirada del régimen de visitas. ¿Qué pasa? Orden de protección. 500 metros, ¿quién protege? Nadie. Bueno, esto es todo lo que me gustaría que se hablara un poco más despacio. Pero no optan nunca por la prisión, ni aun siquiera la reincidencia, que la ley sí dice que la reincidencia sea el ingreso inmediato y prisión. Tampoco se hace. Y hablando de hijos, hijas víctimas de violencia de género, por eso es una cosa que más me preocupa. La retirada del régimen de visitas, que lo contempla la ley, tampoco se hace. Y en esa retirada del régimen de visitas, el otro día, una mujer, no sé dónde ha sido, en Málaga o ha sido
aquí en Madrid, casi muere, bueno, que tiene unos tiros en el cuerpo, porque tenía régimen de visita, le tocaba recoger al niño y escapó. ¿Sabéis que lo han detenido? Sí, creo que es de Madrid, lo han detenido en Andalucía. Nadie dice nada del niño. ¿Os habéis dado cuenta de la noticia? Dijeron, y lo peor, que iba su niño en el coche, le han detenido. ¿Y el niño qué ha pasado con él? No importa nada de la noticia. Sí que os pido, por ejemplo, a vosotras, y esto ya se puede hacer, televisión pública. La televisión pública... ¿Terminó? Bueno, sí, como he pedido la reunión, sí me gustaría. Televisión pública. Yo que la televisión no la aguanto, entro en casa y pongo canal 24 horas. Y me duermo en la noche con el canal 24 horas y me despierto porque quiero ver las noticias. Me importa estar bien informada. Violencia machista, 2 puntos. Verlo todos los días. Hoy ha habido una noticia. Violencia machista, 2 puntos. El marido, o no sé qué, ha infligido malos tratos en su mujer. O, por ejemplo, la última muerta. Nunca, en Tenerife, violencia machista, 2 puntos. La mujer asesinada, muerta en Tenerife, o sea, como muerta, asesinada en Tenerife, no había denunciado malos tratos. Por favor, perdona. Yo termino en esto. Sí. Creo que es importante el lenguaje y es importante que con nuestro dinero en una televisión se permite el machismo de denominar violencia machista y además ha muerto de malos tratos. Ya, vale. Oye. No, yo no, que no me conteste. Les he hecho una petición y nada más que eso. Y agradeceros de verdad a las 2 diputadas que sé lo que se supone para vosotras un viernes. Gracias, Blanca. Tenía la palabra la compañera, pero es que se tienen que marchar, entonces lo siento un montón. Es Mercedes. Es Mercedes. Aunque si lo haces en un minuto y si no... Un minuto, exactamente. Agradeciendo muy especialmente a las compi que nos hayan permitido estar aquí y además yo creo que es una alianza que se está fortaleciendo y que nos puede ayudar. Yo lo que creo es que es impresentable esta situación de no participación. Se está dando en todos los contextos. Yo pensaba que era solo en cooperación internacional al desarrollo. Se nos han cerrado todas las puertas, no nos escuchan y esto está teniendo graves consecuencias, no solo por los recortes económicos, sino por los recortes en derechos. Y nosotros estamos sufriendo estos recortes en nuestras socias. El movimiento feminista de América Latina, de África, de Asia, está ya padeciendo y teniendo consecuencias e impactos. Por lo tanto, agradezco también a Consuelo de que haya pensado en una ciudadanía más global, trayendo aquí el tema de los feminicidios y de la situación de violencia de género en otros contextos. Pero yo creo que es imprescindible que reaccionemos ya a esta no participación. Es decir, este modelo es un modelo que no podemos permitirlo. Y yo creo que las mujeres tenemos un papel muy importante en estos momentos para unir fuerzas y estrategias para decir no ante cualquier propuesta que nos den cocinada, porque eso es lo que están haciendo. Darnos las leyes cerradas, cocinadas ya, para que las comamos. Yo creo que pongámonos en ayuno y no comamos aquello que no nos han dado espacio para participar. Y ahí creo que unamos fuerzas, todas y todos. Nada más. Muchas gracias, Mercedes. Tenéis la palabra para cerrar. Bueno, contesto yo muy brevemente porque mi último tren sale a las 9 y mañana a las 10 tengo que estar en unas jornadas en mi territorio, que soy diputada por Castellón, pero siempre es un placer escucharos y por eso quería apurar para recoger todas las iniciativas. Primera, el plan lo hemos conocido como vosotras y vosotros. Aquí hoy se lo comentaba a la compañera por si yo me había despistado un poco, pero bueno, justamente la proposición no de ley que presentó mi grupo parlamentario la defendí yo y la redacté yo porque había estado también participando en esta y en otras jornadas donde hablábamos del tema. Es contradictorio porque se está hablando de un nuevo plan y no se han hecho las valoraciones y en esas valoraciones no se han recogido la participación de los colectivos y de las asociaciones. Por lo tanto, yo digo abiertamente que resta credibilidad totalmente a lo que nos han expuesto hoy aquí, ¿no? Y además ha tratado unos ejes que son los principales recortes que se han sucedido en este año y 2 meses de gobierno del Partido Popular. Efectivamente, en educación es que es totalmente contradictorio, ¿no? El recorte de becas, el tema de la educación de 0 a 3 años.
que no la consideran como esencial. El tema de la segregación, es decir, que no tiene lógica ni cobertura, ¿no? El tema de lo de las mujeres del ámbito rural. Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Socialista, lo ha incluido en los temas de igualdad, porque efectivamente es una reivindicación y es una necesidad en la que creemos y queremos trabajar. La ley de titularidad compartida, efectivamente, es una ley nueva y, como toda ley, tendrá que tener un recorrido y recoger ya de por sí aquellos temas donde no se pueda aplicar y mejorarlos. Comparto totalmente, pero es un punto de partida bueno en el que debemos de trabajar y, como toda ley, debe tener un recorrido y en aquellos casos donde debe ser mejorada, pues se tendrá que mejorar. Pero ahí está para punto de inicio. Y en cuanto a la participación, lo dije hace un año y ahora lo he vuelto a decir, es que es esencial, es que es un eje prioritario. Y en este tema es un ejemplo más de que efectivamente el Gobierno actual, el Gobierno del Partido Popular, no cree y no necesita de la participación, lo ha dicho muy bien una compañera. Pero ante todo este panorama yo me llevo un mensaje positivo y de continuar peleando y luchando como lo hacemos todos los días, todas y todos. Por lo tanto, ahí estaremos. Porque una cosa es evidente, el Partido Popular en los temas de igualdad no figuran en su hoja de ruta política y de lo que no se habla no existe. Por lo tanto, más que nunca hablaremos de igualdad y de las políticas de igualdad. Muchas gracias. Bueno, agradeceros estas aportaciones que habéis hecho, que son muy enriquecedoras, todas las de la tarde. La verdad que una siempre aprende mucho, ¿no? Cuando nos juntamos las mujeres siempre aprendemos mucho. Deberíamos de practicar esto, ¿no? Y además, cuando nos juntamos las mujeres, creamos sinergias y energías que están más allá de la realidad marcada, impuesta, ¿no?, del patriarcado. Conocemos otras realidades, nos conectamos a nivel esencial, ¿vale? Y bueno, para mí esto es, sinceramente lo digo, muy enriquecedor, siempre muy enriquecedor. Me gustaría contestar a casi todo. Nosotras también presentamos nuestras proposiciones no de ley en las comisiones para que se llevara a cabo la evaluación del plan integral para la igualdad entre mujeres y hombres y para que se realizara uno nuevo. Y también fue rechazado, evidentemente. Presentamos proposiciones no de ley enfocadas a la lucha contra los feminicidios, sobre todo los que se dan en América Latina y muy concretamente la que se ajustaba a la sentencia del Tribunal Supremo del Campo Algodonero, que permitía que se pudiera trasladar al resto de países y se nos votó en contra. Y me da, el Partido Socialista se abstuvo, ¿no?, porque es una situación que conllevaba bastante implicación con las relaciones bilaterales que este país tiene con México a nivel económico. Y bueno, hay muy poco tiempo y yo no quiero abundar en mucho, simplemente, bueno, incidir en que nosotros vamos a seguir trabajando porque el plan se lleve a cabo, presionando, pero no solo aquí en la institución, porque aquí es muy importante que estemos, es fundamental que estemos, que nuestra voz feminista esté, pero también en la calle. O sea, hay que estar en la calle y efectivamente todo lo que se haga como mujeres en la sociedad civil organizada y empoderándonos en ese trabajo colectivo de frente de lucha, pues es lo que va a conseguir que cambie de dirección. Yo simplemente os digo que hay que salir a bailar, como se hace para luchar contra la violencia, que hay que salir a gritar por nuestros derechos y creo que esa es la energía que nosotras podemos hacer, igual que lo hacemos aquí, que por favor lo hagamos todas juntas en la calle. Ya está. Muchas gracias. Contrarréplica, Consuelo tiene 2 minutos y cierra el acto a continuación Begoña.
Compartir con Blanca Estrella, con mis dos grandes amigas, Blanca Estrella, Carmen Ronell, el compañero, que efectivamente hay que hablar de violencia de género. No se puede hablar de descafeinar un principio, una palabra que es clarísima, que Naciones Unidas lo dejó perfectamente claro y que es lo que tenemos que hablar, violencia de género. En cuanto a lo que comentaba Carmen Ronell en relación a que se habla de que las mujeres ha muerto pero no ha denunciado, como si efectivamente ella tuviera culpa de haber muerto por no haber denunciado. Probablemente la culpa la tendremos los demás. No habremos dado seguridad suficiente a esa mujer, seguridad de las instituciones para decir voy a denunciar y sé que voy a tener garantías que me van a dar una respuesta. Eso lo tenemos que hacer mirar. Y eso, los que dicen no ha denunciado, son personas que desconocen lo que es la perspectiva de género. Es no conocer a una mujer maltratada. Una mujer maltratada es una mujer que normalmente no denuncia. Solo en un principio hablábamos del 5% de los casos reales existentes. En este momento podemos estar hablando de que las mujeres denuncian el 30% de los casos reales existentes. Hay un 70%, una bolsa de silencio que siguen teniendo las mujeres porque no se sienten seguras con el Estado de Derecho, con la respuesta que las instituciones le damos. Y es por eso, con lo cual, las mujeres no denuncian por no tener garantías. Y en relación a los tipos de violencia, evidentemente, cuando hablamos del resultado de muerte es lo más grave. Pero, ¿qué otro tipo de violencia hay que son tan importantes como puede ser la violencia física? Por supuesto, la violencia sexual, me parece que es fundamental, y otra que también tiene una gran importancia, que es la violencia psicológica, y un matiz de la violencia psicológica, que es la violencia económica. En estos momentos se está hablando de violencia económica, está existiendo una violencia económica impresionante contra las mujeres y violencia de género contra las mujeres. Y esa violencia económica se traduce en que en un matrimonio no se le ofrecen los recursos adecuados, se le quita la administración de los bienes, no se les da participación en ninguna de las decisiones que toman las mujeres o que se toma en relación con la sociedad de gananciales. O, por ejemplo, en casos de separación matrimonial, ahí la violencia económica es tremenda, a través de lo que decía antes de la guardia y custodia compartida, para quitarle incluso los alimentos a los hijos. Hablar de violencia económica es fundamental. La ley integral no habla específicamente de violencia económica. Eso es un error. Y ese error es fundamental porque lo dicen otras leyes a nivel autonómico, y creo que es importantísimo el que esa violencia económica y la violencia psicológica se contemplara de una forma específica dentro de la ley integral. Avanzaríamos muchísimo en ello. Y, de todas maneras, sigamos luchando, que con ello conseguiremos nuestros objetivos, seguro. Gracias. Y cierra el acto Begoña San José, presidenta de COMPE. Bueno, yo un poco contestando a las que habéis preguntado, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el plan de igualdad? A lo más que ha llegado la COMPE con las fuerzas que tenemos es a traer a una persona del Gobierno, que además, pues en el último momento, ayer, nos han cambiado a la persona, ya no iba a venir la directora del Instituto de la Mujer y ha venido una subdirectora de Igualdad, y tampoco ha venido una persona del Grupo Popular, es decir, la presidenta ha venido en calidad de presidenta y solamente es a lo que hemos alcanzado. A este Gobierno le cuesta un compromiso con la igualdad, aunque le vamos arrancando algo, y ya he dicho hoy algo, ¿no? Que van a cumplir el artículo 17, por lo menos formalmente. Yo creo que no se nos escapa que el contenido que ha dicho es el del plan de la Unión Europea y no es el de la Plataforma de Acción de Beijing, que es muchísimo más completo, que es muchísimo más incisivo y que es el que nosotras, como habéis visto en este folleto, es el que estamos reivindicando, porque también ha suscrito el Gobierno de este país, vamos, el Gobierno, quien gobierna este país, hereda la ratificación de la CEDAW y la ratificación de la Plataforma de Acción de Beijing, y por eso nosotras vamos a seguir en los contenidos diciendo que lo que ella ha dicho aquí es muy limitado. Es el mínimo que dice la Unión Europea, y aún así a mínimos, y además con esa filosofía de que la igualdad es una cosa, el plan de planes que ha dicho la subdirectora, pues quiere decir que habrá algo de igualdad en 4 planes, que no es la idea de que la igualdad es un eje vertebrador de todo y que tiene que estar. En resumidas cuentas, respecto a lo que ella ha dicho,
pues es que nosotros no sabemos más que lo que ha dicho. Y yo la verdad que me siento orgullosa de que nosotras, 100 y pico personas que hemos estado aquí, hayamos sido las primeras en saber eso. Y yo, perdonad si las diputadas os sentís ofendidas, pero yo me siento contenta de haber compartido por lo menos esa noticia. Y, por último, quiero decir que, como es verdad que el proceso de participación, incluso si convoca al Consejo de Participación de la Mujer, que es muy cerrado, porque solamente hay 20 organizaciones ahí que nos representan a todas las mujeres y algunas son como la Asociación contra el Cáncer, que con todos los respetos no es una asociación que trabaje en redes de mujeres, que represente a mujeres de todo el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer la COMPI, en la medida de nuestras fuerzas, porque tenemos a Consuelo, tenemos a Blanca Estrella, tenemos a Rosalía de Mujeres Gitanas, vamos a trabajar ahí. Y vamos a utilizar otro recurso, que es el del informe sombra del CEDAW, que es un informe en donde Naciones Unidas da muchísima más cancha a las ONGs españolas de lo que nos da nuestro propio Gobierno, con lo cual iremos directamente, no sé si a Ginebra o a Nueva York, a presentar junto con otros muchos grupos. Yo quiero anunciar que mañana hay Marea Violeta a las 3:30 en Alonso Martínez, de esquina Santa Bárbara. Pero aparte de eso, el día 19 de marzo, que no es fiesta este año, a las 6 de la tarde en Barquillo hay una reunión para seguir avanzando en el informe sombra y queremos que alguien en cada comunidad autónoma se encargue de esto mismo para hacer también informe sombra, porque precisamente Naciones Unidas ha exigido al Gobierno que las comunidades autónomas y los ayuntamientos participen no solamente en la elaboración de las políticas de igualdad, sino ahora que toca evaluación cuatrienal, que también participen los ayuntamientos y las comunidades autónomas en eso y las organizaciones no gubernamentales del ámbito municipal y del ámbito autonómico, por supuesto. No sé si me explico. Quiero con esto decir que es verdad que tenemos una cierta sensación de impotencia con lo que habéis planteado, pero también yo creo que tenemos que aprovechar lo que tenemos. Tenemos una información, vamos a sacar lo máximo posible tanto del proceso para la elaboración del plan del Estado como de la evaluación ante Naciones Unidas de lo que ha hecho el Estado, entendiendo el Estado las 3 administraciones territoriales en los últimos 4 años. Y ahí sí que hay un procedimiento y un espacio abierto. Ahí no es que la primera que llegue ocupa todo, sino que cualquier organización que quiera participar tiene un hueco para poder hacerlo y para ponernos de acuerdo entre nosotras. Así que muchas gracias a todas por haber venido y seguiremos trabajando por la participación y por la igualdad y por alianzas entre mujeres, es decir, entre organizaciones de mujeres para unir nuestras fuerzas y poder hacernos oír. Gracias.